hermanos? Sean bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Escrituras, un programa en el que buscamos hacer conciencia también en la vida cristiana de los temas que pues en la actualidad están sonando. Y hoy me encuentro con o la gran dicha más bien de poder contar con dos chicos que hoy nos van a estar acompañando en el programa. Vamos a estar hablando de un tema que es importante en la vida de los jóvenes y como hemos venido hablando, ¿verdad? Ustedes lo saben, en los programas pasados más bien, hemos hablado acerca de la fe y hoy queremos hablar la fe en la juventud. Creo que es un tema interesante a tratar y qué mejor manera de hacerlo con dos jóvenes que hoy nos acompañan y voy a permitirles a ellos que se presenten y que nos cuenten un poquito de ellos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Y quiénes son en la congregación? ¿Qué hacen también en la congregación? Bueno, me presento, mi nombre es Yulixa Chavarría y tengo 19 años, ya voy para los 20 y dentro de la congregación estoy en servicio en el grupo de evangelismo, también colaboro aquí en Escudriñando y también colaboro en la parte de las diapositivas con Francini. Un gusto. Bueno, yo soy Elian, trabajo con la Red Junior desde hace ya bastantes años. Tengo 20 años, así que 8 le he dedicado a la Red Junior y participo también con evangelismo. Bueno, gracias chicos por haber aceptado esta invitación a poder estar en un programa de Escudriñando las Escrituras. Como ya lo dijeron ellos están también en la parte de producción de Escudriñando las Escrituras. Pero son dos jóvenes que tienen un buen testimonio, a lo personal lo digo. Entonces, por esa razón me gustó la idea de poderlos tener hoy aquí hablando de un tema muy importante para la fe cristiana y también para la fe en los jóvenes, ¿verdad? Que en estos días pues se enfrentan a muchas situaciones y circunstancias que pues demanda, ¿verdad? Una vida de fe, una vida de convicción en este mundo tan convulso en el que vivimos y tan lleno de también de información, tan lleno de datos, ¿verdad? Porque creo que no se había vivido una generación como la que están viviendo y estamos viviendo hoy, ¿verdad? Con todo el tema de la IA y demás y la carga de información que podemos encontrar Sí, en Internet, porque antes era más complicado. Bueno, ustedes tal vez no vivieron ese tiempo, pero era más difícil toda la información, recabar información, había que ir a bibliotecas o incluso la conexión a internet era muy, muy difícil, era hacer una llamada, ¿verdad? A la una llamada telefónica para que se conectara a internet la computadora. Algo bien complicado y todavía existían Atlas y demás, que eran disquitos que vendían para la información, para bibliotecas de información. Pero hoy en día tenemos tanta información, estamos cargados de información y creo que también eso ha llevado a que pues, los jóvenes se les amplíe también el espectro y el panorama acerca de las diferentes creencias que existen. Y hoy pues me gustaría que hablemos acerca de la fe, ¿verdad? Y creo que eh, podemos empezar tal vez hablando de cómo comenzaron, chicos, ustedes esa relación con Dios, cómo inicia esa relación con Dios, de dónde procede. Bueno, esta pregunta me parece divertida porque conlleva introspección, ¿verdad? Porque en mi caso tengo como desde los 7 años viniendo a la iglesia. Y siendo honesto, no desde los 7 años tengo una verdadera relación con Dios. Si bien en la escuelita aprendí a orar o oraba con mis papás, una relación cercana a Dios no fue hasta mucho después. Fue, creo que la relación mía con Dios inició con proyectos como Sana, que es algo muy similar al discipulado que te enseñan a tener un acercamiento y una verdadera relación con Dios. Ok, Julie. ok, bueno, de mi parte la verdad es bastante interesante porque como tal en mi familia nadie es creyente y nadie estuvo acercándome a Dios como tal. Pero recuerdo que una vez llegaron a invitar a mi prima a la iglesia y yo dije, bueno, voy a ir, me dio curiosidad y desde ahí recuerdo que estuve yendo por un buen tiempo, como desde mis 10 11 años a la escuelita dominical, pero ya con el tiempo, al no tener a mi familia presente
y las actividades que se realizaban siempre estaba sola y así, entonces tomé la decisión como a los 12 años de dejar ir a la iglesia, 13 años por ahí. Después de eso cayó la pandemia y recuerdo que tuve mucha depresión durante toda esa etapa, mucha ansiedad y más que no podía salir, no tenía cómo desahogarme, cómo distraerme, hasta que lamentablemente, pero a la vez creo que estoy muy feliz de lo que pasó de cierta manera, nuestra familia sufrió un derrumbe, perdimos nuestro hogar. Entonces, por esa razón nos venimos a vivir a San Felipe, porque no, literal fue, perdimos todo, o sea, estábamos empezando desde cero. Así que cuando nos venimos a vivir a San Felipe, recuerdo que yo iba a visitar a mi abuelita y pasé como 5 veces y se me hizo muy interesante la iglesia Vida Nueva y dije, quiero ir, era como una necesidad o un deseo y yo siempre digo que fue Dios, o sea, no hay otra razón, literalmente fue Dios. Y recuerdo que un día estaba en el cuarto y dije, bueno, voy a buscar el horario, encontré el horario del martes y decidí venir. Pero antes de venir a la iglesia, recuerdo que lloré, yo le decía como Dios, yo necesito que usted me sane porque yo estoy mal, porque me siento vacía, no sé qué hacer ya con mi vida. Y obviamente estaba sufriendo por muchos pensamientos, tener depresión es algo muy complicado. Y bueno, ese día vine, recuerdo que muchos líderes me saludaron, me sentí como en mi hogar, como en casa, y desde ahí Dios no me ha soltado. Así que así fue como nuevamente lo encontré. Qué bonito escuchar estos testimonios, chicos, el saber cómo el Señor también ha impactado sus vidas a través también de la iglesia, ¿verdad? Que es un instrumento muy importante o fundamental que Dios utiliza para también acercarnos a Él. Ujú. Y escuchar esto también en jóvenes, ¿verdad? Que empiezan su vida en los caminos de Dios a temprana edad, es bonito. Yo, en mi caso, pues desde pequeñito, también en una gira evangelística, ahí de calle, ¿verdad? Como antes se hacían. Recuerdo así muy vagamente, ¿verdad? El acontecimiento, pero sí había un señor que iba, si no me equivoco, era una pick-up, él iba ahí predicando y yo chiquillo, escuchando y ¿quién quiere recibir al Señor? Y yo quiero recibir al Señor, ¿verdad? Y a partir de ahí, comenzaron a suceder ciertas cosas. En mi familia siempre, pues, inclinados a la parte Ujú. del cristianismo, pero de un cristianismo muy legalista donde había mucha imposición, donde era muy difícil también poder desarrollarse en un mundo, pues, en ese tiempo, ¿verdad? Entonces eran muchas limitaciones y demás, y para un niño, ¿verdad? Era muy difícil, muy complicado porque uno no entendía bien la situación. Ujú. Pero gracias a Dios, a pesar de todas esas cosas, ¿verdad? Uno no dejaba la mano del Señor. Más bien el Señor no lo soltaba a uno y ahí fue pues avanzando uno en los caminos de Dios. Y es bonito también escucharlos a ustedes y ver que el Señor ha tocado sus vidas de una u otra forma. Me gustaría saber qué fue lo más difícil de comenzar a vivir para Dios, para ustedes, qué fue lo más complicado. Bueno, de mi parte, como lo mencioné, al no tener nadie creyente en mi familia y ser la única que esté viniendo a la iglesia y ser seguidora de Jesús, es muy difícil en el aspecto de que en muchas ocasiones uno se siente solo. Y eso es complicado porque como hijos de Dios también vamos a tener pruebas. Entonces, el sentirte desamparado o el sentirte solo, que tal vez nadie va a estar acompañándote en medio de una prueba, en medio de una dificultad, hace que a veces dudes como de si vale la pena ir o si me pasa algo, ¿quién va a estar ahí? Pero ahí es donde Dios siempre demuestra que Él va a estar para nosotros. Y de hecho, en Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y definitivamente creo que es algo que Él me lo ha demostrado. O sea, si yo me pongo a pensar y veo desde atrás, siempre estuvo presente y lo sigue estando. Así es, amén. Creo que es parte de ese seguimiento que Él nos da en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos suelta, Ujú. no nos deja a nuestras anchas, ¿verdad? Sino que Él siempre va Claro. a estar con nosotros sosteniendo. Y yo retomo la idea de Yulitza, que tal vez hay momentos más complicados que otros. En mi caso, que tengo en la iglesia desde casi que desde que tengo memoria,
me han enseñado que Dios me ama y que Dios siempre está oyéndome y Él conoce mis necesidades. Entonces creo que lo más complicado no fue como que me sentía solo, porque yo sabía que Dios estaba oyéndome, pero tal vez en ocasiones me faltaba fe. Ahora, como lo mencionó Isaac, es como más fácil acceder a otro tipo de información y hay muchas voces en el mundo diciéndote que Dios no existe. En Costa Rica creo que es más del 60% de la gente que te dice Dios no existe. Entonces es una voz que llega a ti con fuerza y cuando estás en crecimiento creo que te golpea, ¿verdad? Pero creo que eso es lo más complicado, el debate de Dios existe, Dios no Ujú. existe y la lucha con la fe que uno tiene, ¿verdad? Sí, claro, a partir de las voces externas que vienen a minar, ¿verdad? Muchas veces esa convicción o esa fe que nosotros tenemos en el Señor. Y justamente, o sea, eso es un punto clave del mantenernos en los caminos de Dios y es escuchar todas esas voces de gente, muchas veces filósofos, gente pues estudiada y demás, y a veces hasta los mismos jóvenes que se han metido, ¿verdad?, en estas corrientes filosóficas y que traen su pensamiento. Y justamente hablábamos un día de estos nosotros, no sé si recuerdan que estuvimos teniendo una pequeña conversación y hablábamos acerca de eso, ¿verdad? De cómo el mundo hoy en día pues nos lanza muchísimas cosas para poder dudar de este camino que nosotros hemos elegido, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa para ustedes, chicos, personalmente vivir su fe siendo jóvenes hoy en día? Bueno, qué vacilón la pregunta, porque, bueno, ser joven tiene muchas cosas, ¿verdad? Se espera de nosotros bastantes cosas diferentes. Tanto los jóvenes esperan cosas diferentes de nosotros como los adultos. De hecho, en mi caso, que soy UCR, lo- tienen una imagen muy cuadrada de lo que son los estudiantes de la UCR y esperan que yo sea así. Entonces, creo que es como romper ese molde de lo que es como más impactante para el cristiano joven, ¿verdad? Porque en la calle volvemos a lo mismo, la mayoría de gente no es cristiana. Entonces hay un molde y ahora que están las redes sociales se ve más otro tipo, otro estilo de vida y la gente busca ese estilo de vida. Entonces creo que eso y aspirar a los propósitos de Dios es como lo más importante de ser un cristiano joven. Ok. Sí, de hecho, quiero agregar que a veces también, bueno, como lo mencionó Elian, a veces tienen una perspectiva de, ok, si eres joven y eres cristiano, entonces él es un aburrido. Sí. Él es demasiado estructurado, él es demasiado estricto, entonces lo excluyen inmediatamente. Y también pasa que también del lado como hijos de Dios, tienen una perspectiva de, ok, pero también tiene que hacer esto o hacer el otro. Pero ahí es donde tenemos que también pensar que como hijos de Dios no es que seamos aburridos o no es que juzguemos a los demás o que Ujú. no nos divertamos, porque también pasa eso de, es que él no se divierte, él no es como nosotros, pero considero que también es entender que hay que hacer, o sea, sí podemos divertirnos, sí podemos disfrutar de la vida como jóvenes sanamente, sin necesidad de ofender o de no agradar a Dios. Y aquí en Eclesiastés 11, del Ujú. 9 al 10, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y definitivamente pasa de que a veces es como, no, pero haga lo que usted quiera, usted es joven. A veces dicen como, es que la juventud pasa, Ujú. vístase como usted quiera o diga lo que usted quiera, no pasa nada. Pero también hay que tener en cuenta que debemos de pensar y nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces tomar la decisión de seguir el camino correcto a pesar de que muchos jóvenes nos rechacen Ujú. por hacer lo correcto. Exactamente, chicos. Y es que esa idea, ¿verdad?, de errada
de que se tiene de que el joven cristiano es una persona que está muerta en vida o, ¿verdad? O que no tiene un disfrute pleno de la vida. Yo creo que es una idea errada porque no se ha visto tal vez la forma en la que ustedes viven su vida también cristiana o su vida joven cristiana. Porque, vamos a ver, nosotros sí buscamos agradar a Dios, Ujú, claro, pero en ese agradar a Dios no existe el hecho o no significa que yo quiero agradar a Dios, es que yo tengo que vivir así amargado, serio, y no disfrutar. No, todo lo contrario. Estamos llevados a disfrutar la vida, a disfrutar incluso digamos, del esfuerzo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo. También tenemos derecho a disfrutarlo. Las cosas que nosotros, el dinero que nos ganamos, tenemos derecho a disfrutarlo, pero de una forma consciente también, ¿verdad? ujú, No una forma liberal de que las cosas las hacemos y punto, como nosotros queramos. No, sino que lo disfrutamos en una medida en cuanto a nosotros entendemos que debemos agradar a Dios con lo que tenemos. Entonces, hay una libertad que es superior todavía, pero incluso puede que pase también en jóvenes cristianos que puede que no estén viviendo una vida plena en Cristo, ¿verdad? Porque se limitan, porque creen que tienen que ser legalistas, que esto no es permitido, que esto no se ujú, hace. No, el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha traído también a una esfera distinta en nuestra vida ujú, diaria, ¿verdad? Entonces creo que, y es bonito Eclesiastés por eso también, porque nos muestra que la vida es vana, sí, se va, se acaba, pero en medio de esa vida que es vana también nos lleva a disfrutar de la misma vida. Claro, teniendo conciencia de que todo lo que nosotros hacemos también tiene repercusión. Pero si Dios está en nosotros guiándonos, creo que también nuestra vida va a tener un disfrute mayor, un disfrute diferente a la del mundo. Incluso, o sea, qué bonito es reunirnos o que ustedes se reúnan entre amigos y demás y se ríen y todo. Y uno dice, no sé si alguna vez ha salido el comentario, nos disfrutamos tanto que no necesitamos alcohol, no necesitamos drogas, no necesitamos nada que exacerbe tal vez nuestros sentidos, porque lo disfrutamos plenamente entre nosotros, entre el Ajá. cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que eso es bonito y el decir, sí, se puede disfrutar de una manera sana, de ujú, una manera cristiana, si se puede decir la palabra, la vida. Y no se limitan a cosas eh, que llenan su espíritu, que llenan su corazón. Simplemente hacen a un lado aquellas que van a destruir, que pueden destruir también sus vidas si no son bien controladas. Ujú. ujú, Y acerca de eso, bueno, a mí me gusta mucho el ejemplo que da Pablo, porque él estaba gozoso aún en sus prisiones y instaba a los demás a reunirse y pasar tiempo entre ellos unánimes y en amor. Entonces creo que eso es sumamente importante que nosotros también lo compartamos y es lo que nos llama a hacer la Biblia, ¿verdad? A disfrutar entre nosotros en unanimidad, en amor y buscando el propósito de Dios, ¿verdad? Siempre con ese gozo que Él mismo nos dio a nosotros, que es también parte del fruto del Espíritu Santo. Exacto, qué bueno. Sí, de Gracias. hecho, me gustaría agregar ahí también para los jóvenes que están viendo el video que con lo que mencionó Elian, es cierto, es verdad, y muchas veces con esto mismo de que en ocasiones algunos están solos, que tal vez no tienen compañía dentro de la iglesia, sería bonito que como jóvenes podamos recibir a otros jóvenes con ese amor que nos manda Dios, ¿verdad? Al recibirlos y el orar, preocuparnos también de cómo están, de, ok, ¿qué tal tu semana? ¿Que lograste estar bien? ¿Te veo apagado? ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? Que también demostremos ese amor, no solo diciendo, ah, sí, es que yo amo a los hermanos, sino demostrarlo, orar por ellos si están pasando una mala situación, que se vea ese amor en Cristo. Amén, así es. Y la otra vez veía a los chicos reunidos allá y disfrutando. Yo, qué bonito ver a esa comunidad que se hace, esa familia que se crea en la misma iglesia. Chicos, ¿y cuáles creen ustedes que son los mayores desafíos que ustedes enfrentan como jóvenes hoy en día? Es una pregunta fuerte, fuerte, pero ¿cuáles creen ustedes que son esos desafíos, mayores desafíos que Bueno, enfrentan?
La verdad, creo que ser ejemplo en esta sociedad y esta generación tan contaminada. Ahora el mundo está muy perdido, definitivamente las creencias y ahora es hasta difícil que los jóvenes reconozcan la identidad en Cristo porque muchas veces como hay tanta información que logran confundirse si no están leyendo la palabra, escudriñando la palabra, no tienen la verdad. Entonces se pierden con que alguien les diga, sí, es que vea, su identidad es esto. Por ejemplo, ahora de los Terians, cosas así, que los jóvenes se ven afectados porque no saben, están afectados emocionalmente y buscan la manera de llenarse y encuentran algo con lo que llenarse o con lo que complementarse, entre comillas, con ese tipo de cosas. Pero considero que ser hijo de Dios, ser un joven cristiano ahora, es complicado por eso, porque muchas veces tenemos que ser ejemplo a pesar de nuestros deseos carnales, porque en ocasiones es como le mencioné anteriormente, no, es que ella no se puede incluir en nuestro grupo porque ella es aburrida, y no, no la inviten a tal actividad porque probablemente ella va a decir que no. Entonces, el ser ejemplo, a pesar de que te sientes rechazado, a pesar de que te sientes excluido en muchas ocasiones, es lo complicado. Y bueno, aún así, yo motivo a los jóvenes a que, a pesar de que en ocasiones se sientan excluidos o sientan que los rechazan por ser hijos de Dios, que no se dejen intimidar por eso, que sigan en los caminos de Dios, que sigan dando el ejemplo y que aún así tengan, por ejemplo, personas en su casa, sus padres, y tal vez no van a la iglesia y ustedes sí, que sigan dando el ejemplo, que se demuestren que por ser jóvenes no están contaminados de este mundo, que ustedes no pertenecen a la toxicidad y contaminación que ha colocado este mundo hoy en día. Y en primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que siempre sigan demostrando esa pureza y esa fe en Dios. Bueno, yo iba por el mismo versículo, iba a trepar la misma liana y yo creo que a eso le podría agregar sobre la sociedad o el cristianismo tibio que hay hoy en día. Más adelante hablaremos de esto, pero yo creo que aquí lo puedo mencionar un poco, que es tal vez en el colegio conoces un montón de cristianos, en el trabajo conoces cristianos, en general por donde vas siempre hay algún cristiano, pero no siempre es un cristiano ferviente. Entonces creo que ese es un desafío que nosotros tenemos para cumplir, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones hay gente que dice ser cristiana o va a la iglesia por allá y luego los actos, lo que publican en redes no es acorde a lo que ellos dicen ser. Y es un desafío para los jóvenes porque yo o a mí me han enseñado desde muy pequeño que nosotros debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, hoy lo que yo hago en la calle, lo que yo publico, lo que alguien puede publicar o decir, porque ahora es muy fácil publicar, decir, la información viaja muy rápido, impacta más en los jóvenes, porque tal vez una persona que yo veía como un ejemplo está haciendo algo que no es correcto. Y como él lo hizo, yo ya no lo veo tan incorrecto. Y yo luego lo hago. Además de lo tibio, apunté la falta de identidad, que lo mencionaste, y creo que la sociedad que ha creado la inmediatez, que es lo que ha hecho, por ejemplo, TikTok, YouTube, con los live, y ahora las inteligencias artificiales, que vos le preguntas algo y al toque lo tenés, creo que eso es muy importante como tal vez no atacarlo, pero buscar la forma de usarlo bien en nuestras vidas porque estamos perdiendo la costumbre de buscar a Dios, de leer la palabra, de conocerla y saber qué es lo que realmente Dios me quiere decir a mí. Y en ocasiones, como dijo Julie, nos quedamos con lo que la gente nos dice a nosotros. Y creo que se puede o se presta más bien para dar consejos que no sean tan acordes a lo que Dios nos dice a nosotros. Amén. Y eso que mencionaba Julie acerca de el no ser aceptada muchas veces en sus círculos, ¿verdad? Cómo esa presión también puede afectar y afectarnos a, bueno,
afectarles a ustedes, pues yo no soy joven, que quede claro, pero les puede afectar. ¿Por qué? Porque al sentir, bueno, uno como joven en su etapa, ¿verdad? Busca aceptación, busca pertenecer. Justamente hablabas acerca de los Terians, que es algo que se está viendo ahora muy en tendencia. Y en mis tiempos uno no era que andaba en esas, ¿verdad? Pero sí pertenecer, digamos, como a los chicos del cole, los que les gustaba ya sea el dibujo, a los que les gustaba el metal, a los que les gustaba, pues, ciertas, bueno, el anime o cosas así, ¿verdad? Y buscar pertenecer a sus grupos. Y tal vez ya en la parte que lo mencionan como cristianos, ¿verdad? Es decir, no, ya usted no puede juntarse con nosotros, ¿verdad? Porque ya usted es de esos. Ujú. Entonces ya usted no comparte los mismos intereses que nosotros. Y esa misma presión muchas veces puede hacer al joven, pues, sentirse mal de si estaré tomando una buena decisión al venir a la iglesia o al vivir así, o esto será lo correcto. Yo creo que la presión que ejerce el mundo sobre los jóvenes es muy fuerte y es ahí donde pues una convicción clara acerca de su fe es muy importante tenerla bien fundamentada, ¿verdad? Tener esa casa sobre la roca bien puesta, ¿verdad? Porque van a venir muchas pruebas, muchas circunstancias adversas, como en la universidad, como en el grupo de los amigos que eran antes pues, amigos. Y justamente lo que ustedes mencionaron ahora, cómo la iglesia también sirve de hogar, de refugio, para encontrar esa familia entre los jóvenes y fortalecer también lazos. Yo creo que el, a veces no hemos entendido que venir a la iglesia es importante, mucho por la enseñanza, claro está, pero también porque allí encontramos a personas que piensan de la misma manera que nosotros, que tienen los mismos valores que nosotros y que al nosotros llegar a esa comunidad podemos fortalecernos también entre nosotros. Y como lo mencionaba Julie, el tener ese grupo que diga y que te apoye y que te pregunte, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Sí, Te veo muy, exacto. muy cabizbajo, vamos, motívate. E incluso hacer algo, eso es lo bonito de vivir en congregación. Y ahora, ya mencionando estas pruebas, ¿verdad? Estas dificultades, pero quiero preguntarles, chicos, si en algún momento ustedes tuvieron o fue puesta su fe a prueba en alguna circunstancia. Bueno, creo que lo mencioné al principio. Creo que al tener acceso a tanta información y a tantas voces, creo que golpea tu fe de alguna forma, ¿verdad? De hecho, hay un versículo, ya lo había dejado puesto. Dice, es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Eso fue lo último que le dijo Pablo en esta carta a Timoteo. Y creo que es lo que en mi caso me golpeó cuando estaba, pues era adolescente, porque en esa etapa uno busca mucha información, quiere aprender mucho y termina encontrándose con la ciencia. Y la ciencia muchas veces lo que intenta es negar a Dios. Lo que pasa es que bueno, tengo otros versículos, pero no los voy a buscar. Al final, si vos seguís estudiando las cosas naturales, lo que encontrás es a Dios. Hay una frase muy popular, la dijo creo que un científico, que cuando seguís estudiando y llegás al fondo de la taza, lo que te encontrás es a Dios. Entonces, creo que ese fue el proceso por el que yo pasé, que tuve como un debate entre lo que yo conocía de la palabra, porque ya en ese momento conocía mucha palabra, y lo que estaba conociendo acerca de la ciencia. Creo que eso es lo más golpeante que ha habido para mí en mi tiempo de ser cristiano. Agregando a lo que mencionó Elian, una recomendación o consejo para los jóvenes acerca de que hay tanta información y es información muy variada y yo sé que como jóvenes a veces no sabemos
ya llega un punto en el que uno no sabe en qué creer de tanta información que tenemos disponible, porque ya ahora, antes, como lo había mencionado, antes tal vez era un diccionario, entonces tal vez no había tanta información o había mucha información, pero no había tanto acceso. Ahora usted va y busca en Google lo que sea y lo encuentra. Entonces, una recomendación es que escudriñen mucho la palabra para que de esa manera no sean engañados. Si ustedes no tienen conocimiento de la palabra, cualquier persona puede venir y los puede engañar con lo que le diga, porque ustedes no van a tener un respaldo, no van a tener conocimiento de la verdad. Entonces, que siempre estén conforme a la palabra. Y ya, por otro lado, algo más personal acerca de qué tal vez fue lo que en mi caso puso a prueba mi fe, fue algo más personal, fue con respecto a lo mismo, la depresión y la ansiedad. Creo que fue una etapa muy difícil porque uno tal vez como joven, no sé si me entienden, pero a veces uno es muy impaciente y uno quiere encontrar la solución de los problemas ya. Entonces es algo que considero que Dios trabajó en mí y que muchas ocasiones trabaja en los jóvenes. A veces tenemos ansiedad o tenemos problemas de depresión, pero a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué será? Y por ejemplo, mi ansiedad era porque yo sobrepensaba demasiado. Habían cosas que tal vez no estaban pasando, pero yo ya me lo imaginaba. Entonces, en muchas ocasiones me daban ataques de ansiedad por algo que tal vez ni estaba pasando. Entonces, algo que Dios me mostró durante todo ese tiempo es que a veces, aunque no lo sintamos, Él está ahí obrando. Y muchas veces lo que trabaja también es la paciencia y también va obrando mientras va trabajando nuestra fe. De hecho, hay un versículo, Santiago 1, Santiago 1:2 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y definitivamente recuerdo que cuando estuve durante toda esa etapa de ansiedad, yo decía, como no, es que ya quiero sanar y por qué no sano y por qué sigo en depresión y ya son meses, porque yo duré bastante tiempo así. Y yo decía, es que recuerdo que una vez me levanté llorando y mi mamá me dijo, Julie, ya no sé qué hacer. O sea, estás todo el día depresiva, el arreglarse, el comer, era un logro. Y yo recuerdo que mi mamá ese día me dijo, tenía que ir para el colegio y me dijo, no sé qué hacer, o sea, ya no sé cómo ayudarte. Y yo le dije, mami, es que no siento a Dios, pero también era que yo no tenía esa fe, no estaba permitiendo que Dios trabajara en mí, que Dios obrara en mí, porque yo quería una solución a mi problema Ya. ya, en el instante. Entonces, ahora que ya pasó más tiempo, que Dios sanó en mí, que Dios obró en mí y que trabajó mi fe y mi paciencia, entendí que todo tuvo un propósito. De hecho, ahora hay jóvenes dentro de la congregación que a veces me dicen, Julie, es que estoy pasando por tal situación, es muy complicado, no sé qué hacer. Y me he dado cuenta que Dios durante todo este tiempo logró desarrollar en mí esa habilidad para poder ayudar a otros jóvenes o a otras personas que pasen por la misma situación. Entonces, al final, eso tiene un propósito. Entonces es también el entender que Dios tiene un propósito con las pruebas que nosotros pasamos y que es necesario para poder crecer espiritualmente también. Así es, chicos. Y sí, bueno, no tenemos que, vamos a hacer ahí una acotación y es que el tema de la ciencia, pues es bueno porque a raíz de eso aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero el problema es que la ciencia se niega a aceptar, a muchas veces, aceptar a Dios como el origen de todas las cosas, ¿verdad? Como decías, ese científico, yo también, no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo había escuchado eso, de que la ciencia lo que hace es ir atrás, 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 y buscando esos infinitos y realmente en el infinito más largo podría decirse, la única respuesta es Dios. Existe un ser que hizo todas las cosas, que originó todas las cosas. Y es ahí donde muchas veces le cuesta a la ciencia llegar a esa aceptación. Y muchos científicos sí lo han dicho y lo han aceptado. Algunos pues, se han vuelto agnósticos, ¿verdad? A no dar el brazo a torcer de que el Dios en el que nosotros creemos es el verdadero. Pero sí, nada más dejar ese punto de que la ciencia es algo fundamental, es algo importante, pero muchas veces detienen, ¿verdad? Detienen la verdad, ¿verdad? Y no la aceptan. Y Bueno, antes yo quería, bueno, ella dijo acerca de la paciencia, era algo que era necesario
Dios trabaja nuestra paciencia y hay una cita bíblica, honestamente no recuerdo cuál es, que creo que es de Pablo, que él dice que nuestra fe es comparable al oro, Ujú. que debe de ser purificada con fuego. Entonces, él a lo que se refería era a esto, a las pruebas que venían y lo que venían a hacer era purificar nuestra fe, a limpiarla y a Ujú. purificarnos a nosotros, ¿verdad? Y acercarnos más a lo que nosotros debemos de ser. Y ya, eso era todo. Bueno, chicos, siguiendo, ¿qué cosas creen que más debilitan la fe de los jóvenes hoy en día? Bueno, considero de lo que mencioné anteriormente, de las cosas que debilitan nuestra fe, es el no tener tiempo de comunión con Dios. Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, es que me siento apagado. Y me ha pasado. Digo, me siento muy apagada, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, tal vez. Pero después me pongo a pensar en qué he hecho y qué no he hecho. Ujú. Y tal vez pasamos tanto tiempo en las redes sociales. Recuerdo que una vez me apareció ahí, hay una aplicación donde a ti te tira cuánto tiempo pasas, o sea, cuántas horas conllevaste en tal aplicación. Entonces un día me apareció en TikTok que por día tenía 3 horas. A mí me impactó, yo dije, ¿cómo es posible que pase 3 horas al día en En TikTok? TikTok, sí. Y ahora es tan común que lo primero que nosotros tengamos como conocimiento sea algo de un video, de algo que se volvió viral, tal vez en redes, y eso hace también que estemos consumidos por lo que hay en las redes sociales. Y eso también debilita nuestra fe porque poco a poco dejamos de pasar tiempo con Dios, ya no oramos, no leemos la Biblia. Y eso es algo que conforme al tiempo nos va afectando y que nosotros también tenemos que ser conscientes de que si no buscamos la palabra de Dios, de que si no pasamos tiempo con Dios, vamos a debilitar, va a debilitar nuestra fe Mm. y es más vulnerable que otra persona pueda engañarnos. Y como les mencioné anteriormente, en las redes sociales hay de todo tipo de información y si no estamos alertas, orando, escudriñando la palabra, cualquier persona nos va a engañar con cualquier información. Claro, a esto, bueno, era algo que tenía apuntado de iniciar el tema desde el principio, no lo hice, pero es importante lo que dice Julia acerca de la oración. Eh, Nosotros en la Red Junior hace un tiempo tuvimos un campamento que se llamó Sal y Luz, que se trataba acerca de lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Y recuerdo que nos regalaron una alfombra que decía básicamente Sal y Luz. Y lo que nos dijeron fue el versículo de Mateo 6:6, que dice que cuando ore, entre a mi cuarto, cierre la puerta y ore en lo secreto. Y yo lo tenía apuntado para ponerlo con la parte de cuándo comenzó mi relación con Dios, era la Ujú. pregunta. Y creo que eso es sumamente importante en el día de hoy porque es Dios quien nos da la fortaleza para seguir buscándolo a Él. De hecho, alguien me dijo una vez como que cuando no quieres orar o no quieres leer la Biblia es cuando más debes de hacerlo. De hecho, creo que vamos a hablar más al respecto adelante. Ujú. No me voy a adelantar mucho. Un spoiler. Sí, la verdad es que también me gustaría agregar un Ajá. versículo acerca de esto y está en 2 de Timoteo 2 del 16 al 19 y dice, no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad y lo único que logran es confundir a los creyentes. Y vuelvo a lo mismo para todos los jóvenes. Si ustedes no escudriñan la palabra, si ustedes no se toman el tiempo de buscar, de intentar entender la palabra, de estudiarlos al menos 15 minutos al día, 20 minutos al día, ya hace la diferencia. Y eso hace que estemos despiertos, que estemos alertas en este mundo tan contaminado que poco a poco quiere cegarnos con todo lo que van generando día a día. Dos cosas. A mí me han dicho que la forma más fácil de demostrar la fe que uno tiene es con la oración, de hecho. Y Timoteo más adelante en el capítulo 4, versículo
No, no es el 4, es el 1. En el 1:5 habla acerca, este pasaje habla acerca de como las malas enseñanzas, las enseñanzas falsas, y lo que dice es como insta a Timoteo a dar enseñanzas que son correctas. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de no fe, de fe no No fingida. fingida. Está complejo leerlo. Pero se refiere a esto, digamos, en ocasiones están los cristianos que tal vez les falta oración, les falta lectura y terminan fingiendo la fe. Y básicamente Pablo le dice a Timoteo que él sea diferente. Ajá, amén. Gracias, chicos, por darnos estos consejos o más bien esta visión, ¿verdad? Yo creo que no solamente sirve para los jóvenes, sino para todos nosotros adultos también. Entonces, más bien, muchas gracias, porque viniendo de ustedes también es reconfortante el escucharlo. Y hablando de eso, ¿verdad? Yo creo que podríamos llegar tal vez a pensar o a decir algunos consejos que ustedes podrían dar a jóvenes que sienten que su fe se está apagando. Eh, Hemos hablado acerca de la lectura, ¿verdad? También y la oración. ¿Qué otras cosas podríamos decirles? Creo que volvemos a lo de que debemos permanecer juntos y unánimes, ¿verdad? Porque, bueno, al final, por ejemplo, un árbol tiene cientos de raíces y eso es lo que mantiene ese gran árbol unido y puesto en pie, ¿verdad? Esas raíces obviamente están en la roca, pero es la unidad de esas raíces la que al final logra hacer como crecer el árbol, sostener el árbol gracias a la roca. Entonces creo que si mi raíz hermana, mi raíz de a la par está en la roca, ella me va a sostener a mí para que yo no me marchite o caiga, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante y nosotros poder compartir nuestras dificultades o cuando yo me sienta desganado y la persona que está a la par en su amor, el amor que Dios le dio a él, él va a poder apoyarme a mí con todo lo que yo necesite y va a ser la voz de Dios no solo en oración, sino en persona, ¿verdad? Y bueno, me gustaría agregar que aquí también es importante la disciplina. Orar bastante por tener disciplina, porque va a haber momentos en el que sí, vamos a tener demasiadas ganas de leer la Biblia, de estar orando, pero va a haber momentos en el que no. Entonces también comprender que debemos de seguir leyendo la Biblia y de seguir orando, a pesar de que haya días en el que estemos desanimados, en el que haya días en el que tal vez nos pasó algo malo. Y con lo que mencionó Elian, creo que sí, es importante que también estemos juntos como hermanos, apoyándonos mutuamente, que se demuestre ese amor y que podamos también empujar al resto a que siga escudriñando la palabra, que siga adelante, que no se rinda. Y también el hecho de salir y también los invito a evangelizar la palabra, porque muchas veces como jóvenes decimos, bueno, es que a mí me predicaron, me enseñaron desde la escuelita dominical, pero este joven, ¿por qué no escucha la palabra de Dios o por qué no viene a la iglesia? Pero es que muchas veces también nosotros como jóvenes simplemente es como que recibo aquí en la iglesia, pero no damos fuera de la iglesia. Y también si estamos si están en la escuela, en el colegio, en la universidad, creo que es importante también dar ese ejemplo ahí y también dar ese mensaje, esa palabra de Dios, esa palabra que de vida literalmente a los demás jóvenes. Entonces, en este versículo, vamos a ver, dice que es Romanos 10:17, dice, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Y es que no hay otra manera más que escuchar la palabra de Dios. Y la fe viene del escuchar la palabra de Dios. Así que si a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué tal vez, a veces decimos, bueno, es que la red está muy vacía? Pero si salimos y nos tomamos el tiempo de poder dar la palabra de Dios a otros que tal vez no la han escuchado, que porque a veces nos relajamos y pensamos que ya todo el mundo escuchó la palabra, pero si llegamos y tomamos el tiempo de poder evangelizar, nos damos cuenta que muchas veces las personas o los jóvenes están perdidos y que tal vez no les han mencionado la palabra de Dios o se los han mencionado de manera distorsionada.
Así que también los invito a que ese sea un hábito también, porque así nos vamos a acostumbrar a que si yo voy a ir a hablar, también tengo que tener el conocimiento de. Entonces me voy a acostumbrar a que tengo que leer la palabra, tengo que escudriñarla para poder enseñarle a otra persona. Entonces, eso es un consejo que les doy y que se lo tomen como una disciplina, como cuando ustedes hacen un deporte. Hay personas que dicen, bueno, es que yo practico, por ejemplo, natación. Entonces tiene que formar esa disciplina de estar practicando todo el tiempo, de tener una alimentación saludable. Así tiene que ser con la palabra, que sea un alimento diario, porque es lo mismo con el alimento. Si hay días en los que no comemos, vamos a estar débiles. Pasa lo mismo con la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra todo el tiempo, que sea una disciplina, que sea un hábito diario, no un hábito que ciertos días tengamos, ciertos días no, que sea un hábito que nada más se realiza el sábado y el domingo que voy a la red y se acabó, sino que sea algo diario. Así es, amén. Chicos, voy a adelantarme un poquito en los el cuestionario que teníamos y voy a ir a el papel que ha jugado la iglesia o los líderes en el crecimiento espiritual de ustedes. Me gustaría conocer su opinión. Em, Creo que esto es importante y también lo podemos relacionar con lo que dice Julie, ¿verdad? Porque al final son personas que, si bien dedican tiempo a Dios, creo que parte del tiempo de escudriñar la palabra, también lo hacen por las ovejas, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que me han enseñado a mí desde que sirvo y es parte de, ¿verdad? Porque cuando la mamá pájara le da comida a los pollitos, la mamá pájara tiene que procesar esa comida. Entonces, así es como ellos van a crecer. Y creo que ese es el papel que más valoro de estas personas que han sido líderes para nosotros porque son ejemplo, son disciplinados y continúan siéndolo, ¿verdad? Y te instan a ser como Jesús, ¿verdad? Creo que eso es el papel más importante y al final es como dice Pablo en las cartas, que hay que ser como el reflejo de Jesús en nuestro ser, ¿verdad? Entonces creo que ese es el rol que cumplen esos líderes y es el rol que han cumplido por lo menos en mi vida. Bueno, de mi parte, creo que me gustaría, bueno, por ejemplo, nuestros líderes en jóvenes, por ejemplo, Luis y Michelle y Ñaño, han sido líderes que han, bueno, de mi parte, en lo personal, yo puedo decir que han estado para mí, han estado presentes en muchos momentos, en muchas etapas difíciles de mi vida, y creo que también como jóvenes deberíamos de valorar lo que ellos hacen por nosotros, porque a pesar de que son líderes, siguen siendo humanos y hay momentos en el que tal vez ven la red vacía y aún así intentan hacer todo lo posible para que nos gusten las actividades que hacen en la red, para que logremos entender la palabra. A veces nos preguntan como, bueno, ¿de qué manera les gustaría que tal vez les llevemos la palabra? Entonces intentan hacer actividades diferentes que nos guste. Entonces, como jóvenes, creo que también deberíamos de valorar eso, apreciar ese acto y, y también intentar apreciarlo y demostrarlo de qué manera, obedecerles, escucharlos con atención, porque en muchas ocasiones al ser jóvenes somos un poco hiperactivos, entonces a veces estamos en la red y tal vez no estamos prestando atención, pero creo que es muy bonito para ellos como líderes ver y que noten que les estamos prestando atención, que en verdad estamos tomando el tiempo de escuchar, porque el preparar una prédica también toma tiempo. Entonces, creo que es bonito, así como ellos se preparan, nosotros llegar, sentarnos y escuchar la palabra de Dios como se debe y obedecerles y recibir los consejos que ellos nos dan, porque también es porque se preocupan por nosotros. Y aquí en un versículo, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Así que los invito a que puedan también ayudarles a sus líderes y que puedan colaborarles en lo que ustedes puedan. Amén. Escuchen, jóvenes, escucharon bien. Chicos, vea, vivimos en un tiempo complicado para la juventud
¿verdad? Eh, Hablábamos ahora de los Terians y demás, grupos que se han levantado y que básicamente destruyen muchas veces el propósito de los jóvenes, porque los jóvenes se supone que tienen que ser los sucesores de aquellos que ya estamos envejeciendo, los que van a tomar la batuta más adelante. Y se ha creído o se está creyendo en estos tiempos de que nos estamos quedando sin jóvenes que vayan a marcar una diferencia, que vayan a tomar un papel relevante en la sociedad. Y me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que los jóvenes pueden marcar una diferencia en esta generación en la que vivimos? Bueno, eh, yo creo que sí y es necesario, ¿verdad? Es parte del mandato que Dios nos da. Y me parece vacilón un fenómeno que está sucediendo en países europeos, porque se creía, ¿verdad?, que con la ciencia, los avances tecnológicos, la fe iba a desaparecer en toda Europa. Y resulta ser que se está dando que hay más creyentes, hay más bautizos, pero no de personas como que el Papa era cristiano, sino cristianos totalmente nuevos. Y es algo que ya está comenzando a hacer ruido en aquella zona. Y acá en Costa Rica creo que parte del llamado que nosotros tenemos es a hacer ruido. Al final, por ejemplo, con la UCR yo veo que las personas que más hacen ruido son las minorías, ¿verdad? Los grupos de Terians, los grupos pro Palestina, por ejemplo, los grupos feministas y los, no sé cómo se dice, pero que los que son, forman parte del movimiento LGTB. Ujú. Entonces, esas personas suelen hacer más ruido. Y creo que el llamado de nosotros es, como dijo Isaac al principio, que a él lo capturaron por medio de una salida evangelística con una camioneta haciendo ruido y buscando personas. ¿Verdad? Creo que eso es sumamente necesario y los jóvenes que tenemos la energía para, debemos de. Creo que hay otra forma que lo apunté, que es acerca de Daniel, ¿verdad? Que en el capítulo 1 dice que estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y fue lo mismo para José, por ejemplo. El ser cristiano marcó una diferencia no solo en su actuar, sino como en su inteligencia, ¿verdad? Y ellos lograron resaltar y llegar a puestos importantes donde ellos estaban, ¿verdad? Creo que esa es la forma en que los cristianos podemos hacernos notar, ¿verdad? Ujú. Exacto. Bueno, de mi parte podría decir que sí, sí se puede marcar una diferencia. Es difícil, sí, también es difícil, pero sí se puede lograr y creo que también esto aquí conlleva también el formar nuestra identidad primero en Dios, saber quiénes somos, para qué nacimos y somos hijos de Dios. Y si nosotros tenemos claro eso, si tenemos nuestra identidad clara en Cristo, sí vamos a poder lograr marcar una diferencia. A pesar de que el mundo tan contaminado como está ahorita, esta generación que está perdida, nos diga lo contrario, sí vamos a lograr marcar una diferencia. Y tenemos que aprender, como lo estaba diciendo Lean, tenemos que aprender a ser sal y luz en medio de este mundo, porque si aún nosotros, si ya vimos la verdad, si tenemos la verdad, creo que lo más bonito y el acto más lindo que podríamos hacer es marcar esa diferencia a pesar de que el mundo quiera cegarnos y quiera decirnos mentiras. Y hay un versículo, de hecho, Mateo 5, del 3 al 14, y dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino que para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Así que siempre
tengan en cuenta que debemos de ser sal y luz. Y aún así otros jóvenes los excluyan, los rechacen. Ustedes no se intimiden por eso, no se sientan mal, al contrario, es un privilegio y un honor que a pesar de que seamos jóvenes, tengamos ya el honor desde nuestra edad conocer de Jesús, saber de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, chicos, por ese aporte y me quiero unir al agradecimiento también a los líderes de jóvenes. Gracias, chicos, por el trabajo que hacen. Jeffrey, Luis, Michi y todos los que están ahí involucrados. Gracias por el trabajo que realizan. Chicos, quiero ya para ir cerrando este programa, tal vez viendo la cámara, tienen la cámara para ustedes, y decirle tal vez, ¿qué le dirían a ustedes más bien a estos jóvenes? ¿Qué les dirían acerca de vivir la fe en la juventud? Así algo para cerrar ya el programa. Bueno, lo que yo les podría decir a los jóvenes y los invito es que todos tenemos situaciones difíciles y complejas en muchas ocasiones, situaciones diferentes también, pero que siempre sigan a Dios, hay un versículo que dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6, así que la única solución que ustedes van a tener es seguir a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y la verdad la van a encontrar en la palabra. Así que a pesar de que a veces se sientan apagados, aunque a veces no tengan algún familiar, como en mi caso, dentro de la iglesia, siempre intenten buscar de Dios. Van a haber personas, Él va a colocar personas, les va a dar una familia en la fe. Y yo les puedo, desde mi testimonio, tengo personas súper lindas a mi alrededor que siempre me están apoyando y eso es motivante, eso es muy lindo, saber de que tienes personas a tu alrededor que te aman en la fe. Así que siempre atesoren la palabra para que ustedes puedan dar ese fruto del Espíritu Santo y que ustedes puedan seguir, ¿verdad? Adelante y marcando esa diferencia. Y aquí vamos a ver en Salmo 119. Salmo 119:9 dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y esa es la única solución que les puedo brindar, que les puedo aconsejar. Solo buscando la palabra de Dios es que ustedes van a tener esa corrección en su vida, esa solución en su vida. No va a ser perfecto porque hay pruebas y es difícil, pero si ustedes tienen a Dios, lo tienen todo y de verdad que es el mayor consejo y es la mayor decisión, la más linda que ustedes pueden tomar, seguir a Cristo. Bueno, yo creo que Yuli lo dijo prácticamente todo y voy a decir algo que dijo Pablo, que fue que nos mantengamos firmes y prosigamos a la meta. Creo que con eso está todo y tal vez amarrándolo con la idea anterior, destaquemos en todo lo que hagamos, ¿verdad? Reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos, seamos luz en todos lados donde vayamos, seamos sal en todos los lugares a los que vayamos y busquemos ser todos los días más como Jesús, ¿verdad? Creo que ese es el llamado y Dios nos va a recompensar. eh, y obvio, no lo hacemos por la recompensa, sino como agradecimiento, ¿verdad? Amén. Y yo creo que eso es todo. Bueno, chicos, muy agradecido con ustedes por haber formado parte de este episodio de Escudriñando las Escrituras y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Escudriñando. Hoy lanzamos un reto a los jóvenes y es que vean todo este programa porque dura más de 15 segundos, un minuto, ¿verdad? como una hora los TikToks. Entonces, es un reto. Creo que el que llegaras joven a este punto del programa, pues te felicito porque eso demuestra que estás marcando una diferencia y estás haciendo algo distinto. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Escudriñando las Escrituras, la voz de Dios al corazón, y nos vemos en el próximo si el Señor así nos lo permite. Hasta luego. Hasta luego, gracias.